Bueno, buenos días a todos, amigos, amigas. Me es muy grato nuevamente estar aquí con ustedes para cambiar impresiones sobre un tema que ya ustedes más o menos conocemos, porque todavía hay muchas lagunas sobre esta ley de movilidad. Aún están pendientes todo lo que viene, que son reglamentos, manuales y especificaciones muy concretas, oficios, etc. Es un mundo todo esto del transporte y de la cuestión de movilidad. Recuerden que los tres elementos de la economía es precisamente la producción, la circulación, que es propiamente el transporte, y el consumo. Entonces el transporte, la movilidad, tanto de seres humanos como de camiones, carros, bicicletas, motocicletas, etcétera, pues es básico y fundamental en toda la economía. Por eso esta ley de movilidad tiene algunos puntos que sí es necesario, pues que al menos conozcamos para un momento dado, pues hacer uso de ese conocimiento, porque las cosas pues vienen pesadas. Por ejemplo, una de las prioridades, dice la ley, que es el peatón, ¿verdad? Bueno, sí, somos los que caminamos. Sin embargo, en esta ciudad, yo digo, ¿cómo puedo yo caminar ahí por Izazaga? Por Izazaga e Isabel la Católica, si está lleno de puestos ese pedazo, y además el que ha ido por ahí, hay una zanja gigantesca como de 2 metros, donde no te puedes agarrar ni nada. Si te resbalas, te caes. El primer punto es que el peatón prácticamente no puede caminar por las calles porque están invadidas. Entendemos el problema de la informalidad, pero entendemos mejor que la causa eficiente de este problema, de que el peatón prácticamente no pueda caminar, y si lo haces con muchos peligros, o te tienes que bajar al arroyo vehicular. Si vas de frente, pues ves cuando viene el carro, ¿no? Pero si vas de espaldas, pues tienes que aventurarte. Y la otra, si pisas una mercancía, también te la ves negra, ¿no? O pagas, o mejor a ver cómo le haces, porque obviamente la gente se siente ofendida. Pero el problema ahí básico es que nunca se les han dado espacios buenos para vender a esa gente. ¿Por qué no? Porque es mejor mantenerlos, vamos a decirlo así, en una ilegalidad administrativa. Así los ato para el voto por medio de sus líderes, pero también les exijo la cuota a los líderes. Es decir, la ilegalidad que priva ahí, esa ilegalidad corrompida e impune, pues obviamente transfiere toda esa problemática al peatón. Yo quiero ver si este gobierno hace algo. No que los desalojen a esa gente en forma brutal, eso no, que le den la oportunidad de tener locales, porque ellos se dedican al comercio. Hay que entender incluso históricamente ese fenómeno. Antiguamente la Plaza del Volador era un mercado donde está la Suprema Corte, y algunos dicen que sigue siendo un mercado, ¿no? Pero ese es otro contar. Entonces venían desde Xochimilco, de todos los pueblos en canoas, allí a vender. Es decir, no es que se haya inventado ahorita, venía desde los tiempos prehispánicos todo eso, siguió en el virreinato, y obviamente pues la costumbre, el comercio se daba ahí, pero no se ha dado tampoco una respuesta eficiente, eficaz por ningún gobierno de ese problema. ¿Por qué?
Porque la ilegalidad nos conviene, le conviene al gobierno. Mantengo la cuota electoral, mantengo la cuota de dinero de los líderes y en ese ambiente me muevo mejor. Entonces, cuando viene una ley del peatón o preferente para el peatón, como es la ley de movilidad, decimos, ¿será posible que hagan una cuestión eficiente para quitar y dejar las banquetas libres para que el peatón pueda caminar? Porque mucha gente pues ya no se cree, dice, no, yo no voy por ahí porque no se puede, o es peligroso. El otro punto, esto de la prioridad para el peatón, es en cuanto a la manifestación. ¿A poco los manifestantes van a venir volando o qué? No, el manifestante es peatón por excelencia. Claro, hay manifestaciones de coches, etc. Pero lo básico, lo fundamental, son los manifestantes, obviamente, de a pie. Y ahí se criminaliza ya la manifestación para el peatón. Se criminaliza cuando la ley dice, prejuzgando, que debe ser perfectamente lícita. Perfectamente lícita. Y aparte, obviamente solicitan la autoridad que con 48 horas de anticipación no pidas permisos, eso no dice, pero sí dice que me avises. Y luego, más aún, dice, puedes hacer tus manifestaciones, pero en los callejones, en vías primarias no, porque entonces sí tendré que actuar seguridad pública, es decir, te voy a paliar. Ese es el punto, no hay otro. ¿Por qué? Porque me estás bloqueando y el que me bloquea pues lo tengo que amansar, domesticar, como si fueran animales los manifestantes. Es decir, no sé si sea un sarcasmo, una burla, eso de decir, la prioridad es el peatón. ¿Prioridad en cuanto a qué? En cuanto a discriminación, eso sí es prioritario, ¿no? Te estoy discriminando, tú no puedes ir por aquí, tienes que ir por acá, tienes que esconderte en los callejones, no me afees el paisaje, lo necesito porque pues para el turismo, para los hoteles, es malísimo para los negocios. El PAN sostiene esa posición que las manifestaciones, los negocios han perdido el 80%. Ahora bien, siempre se juzga desde un lado, es decir, se toman medidas contra los efectos, ¿verdad? Hay manifestaciones, no, pues hay que desalojarlos, hay que pegarlos, hay que negociarles, hay a ver qué hacemos contra los efectos. Y claro, surge una ley de movilidad, pero esos son los efectos. Las causas de esas manifestaciones, ¿cuáles son? Es la impunidad, son los delitos cometidos por autoridades, esas son las causas, y nunca he visto yo que haya una ley que castigue a las autoridades por ser la causa eficiente de esas manifestaciones de los ciudadanos. Ni una iniciativa, ni una idea sobre eso. El ejemplo más claro que se me viene a la memoria es de los migrantes que querían rescatar un dinero que el gobierno de los Estados Unidos les había enviado vía relaciones exteriores. Hacía años estaban peleando por eso. El gobierno en un momento dado tuvo que reconocer que pues eso había pasado a Hacienda y que de Hacienda pues se había perdido la pista de esos 400 o 500 millones de dólares que pues no sabían. Esas manifestaciones se daban allí en Bucareli y obviamente entorpecían todo el tránsito y la gente pues, se desespera, es natural también eso.
pero ¿hubo alguna responsabilidad por los que causaron esa manifestación? ¿Hubo alguna denuncia, una consignación, algo? No, nada. Y si examinamos todas y cada una de las manifestaciones, todas van por ese sentido. Es decir, sacamos leyes para los efectos, pero ocultamos las causas de esos efectos. Las manifestaciones de los maestros, las manifestaciones de los doctores, todas llevan involucrado o sometimiento o enriquecimientos inexplicables, hurtos de fondos, todas tienen esa situación. Luego ahora, el 90% de las manifestaciones, ustedes lo saben, son contra el gobierno federal, no es contra la ciudad o el gobierno de la ciudad. Pero como aquí es la capital de la República, es donde tiene más resonancia este problema, pues obviamente aquí vienen, porque aquí están las autoridades que les deben a los manifestantes una explicación, un dinero, una propuesta, algo deben las autoridades que no hicieron. Yo me atrevo a afirmar que casi el 100% de los manifestantes tienen la razón, pero también parece ser que en algunos casos son movimientos políticos que aprovechan esa situación también de un signo o de otro. Pero independientemente de eso, sí debiera haber una ley de responsabilidad de funcionarios en relación con las manifestaciones. ¿Quién creó este problema de origen? Y no irnos nada más sobre la cuestión de los efectos que causan esas manifestaciones. El problema se radicaliza si tomamos en cuenta que pareciera ser, si el 90% de las manifestaciones son federales, que el gobierno de la ciudad estuviera haciendo el trabajo sucio al gobierno federal. ¿Sí? Señor, sáqueme usted una ley donde los aplaque, porque aquí es un verdadero problema. Cualquier gobierno dice, no, primero aplaca a tus funcionarios para que cumplan. Sácame una ley sobre eso y yo después. Ah, no, sí señor, como usted diga, creamos esta ley para aplacar a los rijosos. Esto es obvio que se les está haciendo el trabajo sucio al gobierno federal. Todas las manifestaciones en ese sentido, repito, o la inmensa mayoría, son hacia los organismos federales. Entonces, este gobierno no queda muy mal con el gobierno federal, pero sí queda muy mal con los habitantes. Se ha dedicado, creo, a quedar mal. Y con nosotros, que somos las mayorías, que lo llevamos al poder del gobierno del Distrito Federal, pero creo que este tipo de gobierno más bien está encandilado por los apoyos que pueda recibir del gobierno federal que a satisfacer las verdaderas necesidades de la capital. Después de todo esto, de esta expedición de esta ley que fue aprobada por la Asamblea y promulgada por el gobierno del Distrito Federal, van a venir una serie de reglamentos, un montón de reglamentos que vienen, que se supone que en los próximos 6 meses ya estarán todos los reglamentos, aunque algunos dicen que puede tardar un año más. Lo cierto es que la ley marca que todos los reglamentos, manuales, órdenes, etcétera, que se expidan en 180 días estarán listos. Viene un problema también serio en la cuestión de licencias. Estas serán expedidas con manejo, prueba de manejo.
evaluación. Y si andas mal en esa evaluación de manejo, necesaria y obligatoriamente vas a tener que tomar un curso. Pero aparte del curso, vas a tener que llevar un examen médico. Obviamente todo esto aumenta los costos. No ha salido el reglamento, pero me imagino que todos esos costos van a ser pagaderos por el ciudadano. Esto es una caja gigantesca de corrupción. La clásica era antes que te ponían un carro viejo gigantesco en un pedacito donde apenas podía caber un Volkswagen, ¿no? Es obvio, jamás pasabas el examen así fueras un expertazo, un técnico, para que tuvieras años acomodando carros, no lo pasaba, ¿no? Lástima, Margarito, no te puedo, pero, y pues tú dices, ahora, ahí está. Ahora está más pesadas las cosas, ahora hay examen médico, ahora hay evaluación. ¿Qué tal si no paso el curso que me dan? Oye, pues no pasaste el curso, mano, pero pues ya ves, te queremos ayudar adentro. Es decir, es una causa terrible de corrupción. En este país parece ser que cualquier institución que pongamos se pudre al instante. Tenemos una gran capacidad, no de corrupción, de pudrición. Se pudre. Todo eso es obvio que va acompañado de otra situación más difícil. Si en un año el alcoholímetro te agarra 2 veces, pierdes la licencia en forma definitiva. Yo entiendo definitivo que es por toda la vida, ¿verdad? Claro, pero pues yo te quiero ayudar. Y claro, esa ayuda ya no va a ser del 100, el 500, no, son 4 o 5, es por vida, maestro, te estoy salvando la vida. Y si eres chofer, no, pues olvídate, esta licencia es de chofer y esto vale 10, 15, si quiere. ¿Qué va a hacer la gente? Pues entrar. Otro absurdo es obvio eso del alcoholímetro, ¿no? Yo doy licencias a las emborrachadurías al gobierno y ya que los emborracho, tengo las patrullas por ahí, los agarro y les doy otra exprimida o los mando al torito 36 horas incomunicados, una cosa así. Es decir, estamos en el mundo de bizarro, ¿no? Todo lo contrario, una serie de absurdos terribles que tenemos. Yo siempre he pensado que si a mí me agarran con unas copas, lo primero que diría, bueno, yo me emborraché en tal emborrachaduría, y el que me emborrachó fue el señor tal, también que se lo traigan acá, porque me emborrachó también él. Y al que dio la licencia para esa emborrachaduría, también le cabe responsabilidad, pero aquí no. El ataque es la parte más débil, que es el ciudadano. Incomunicado como siempre, aislado como siempre, sin respaldos como siempre. Mientras que los favorecidos, pues de una u otra forma, no sé si alguno de ustedes tenga alguna emborrachaduría, pero pues ellos no, ellos siguen emborrachando gente, drogando gente, porque el alcohol es una droga permitida. En los países árabes no permiten el alcohol, pero permiten el hachís, que tengo entendido que es una forma de la marihuana. Aquí no, tenemos poca permisibilidad para la marihuana, pero libre para el alcohol. Algunos se preguntarán, ¿y por qué no pueden estar los dos juntos? Ah, no, porque si están los dos juntos, entonces hace efecto y estalla el individuo. Es decir, se cruza, como dicen en el argot, y eso ya es peligroso. Entonces somos
muy cuidadosos en que no se nos junten esas dos cuestiones porque sería peor. Aquí hacemos nada más una ligera lectura. Dice, causales de cancelación definitiva, se la repito para que estén abusados. Cuando el titular sea sancionado por segunda vez en un periodo de 1 año por conducir un vehículo en estado de ebriedad. Estado de ebriedad es el que lo dice el que maneja el alcoholímetro. Obviamente, si en ese instante saben ellos que es mi segundo encuentro con el alcoholímetro, estoy prácticamente ya perdido, ¿no? Después dice, cuando el titular sea sancionado por tercera ocasión en un periodo de 3 o más años por conducir un vehículo en estado de ebriedad. De 3 a más años. 3 a más años puede ser toda la vida. Es decir, en tu vida, si te agarra el alcoholímetro 3 veces, estás frito. Y luego vienen una serie de... Y luego vienen suspensiones, que pueden ser de 6 meses a 1 año, pero si cometes 2, 3 suspensiones, también es causal definitiva. Es decir, una serie de cuestiones que obviamente, pues ahí, creo que el jefe de gobierno fue policía, pues él sabe todas esas, cómo se trafica eso. Parece que es dar carta abierta, cheque en blanco para las corporaciones policíacas, pues para que vayan haciendo su guardadito y las altas autoridades pues también les entreguen su cuota. Luego nos dicen que el transporte público deberá ser regular, continuo, uniforme, permanente y en las mejores condiciones de seguridad, comodidad, higiene y eficiencia. No creo que vayan a cumplir con nada de eso. Creo que el transporte más terrible, espantoso, horrendo, y ustedes pónganle los conceptos que quieren, es ese metrobús que viaja por Insurgentes a determinadas horas. Yo creo que ni a los animales llevan así, y además es un reservorio de carteristas y rateros por las aglomeraciones tan terribles. Y cuando va uno con el policía, oiga, hay esto y esto. No, pues aquí, no, pues estoy solo, pues ¿cómo le hago? No, por eso, llama a la siguiente estación, son así. Pues déjame ver, no sé. Sí lo vemos, sí, cómo no, yo lo veo. Es decir, esas aglomeraciones, esa suciedad, esa falta de higiene, todas esas cuestiones, nunca han sido atacadas en debida forma. El Metrobús es, si ustedes leen las páginas o piden información sobre los accidentes que tienen, es muy peligroso. Si ustedes viajan en Metrobús, verán que hay un espacio a veces muy grande entre la banquetita donde pisa uno ya para salir y el Metrobús. Ahí mucha gente tiene problemas, y si no sale y arranca aquello, es trágico. Pero parece que todo queda en la normatividad. Vamos a hacerle así. Lo que no queda en la normatividad son las cuestiones de dinero. Sin embargo, hay una cosa muy rara, que obviamente, pues ustedes, la malicia, que la Comisión de Derechos Humanos, una señora Perla Gutiérrez, que es la presidenta, lanza una acción de inconstitucionalidad contra la ley. ¿Qué es esto? Dice, esta ley está en contra de la Constitución.
Y luego, la Comisión Nacional de Derechos Humanos también. Sí, eso está mal. Y se van sobre la cuestión, básicamente, de la autorización, no la autorización, sino el aviso de 48 horas que debe de dar el manifestante. A mí me da la impresión que lo que diga la Corte no va a cambiar una cosa. Si dice que está bien la ley, no la va a cambiar. Si dice que está mal la ley, tampoco cambia mucho las cosas. Pero ¿qué pasa? La Comisión Nacional del Distrito Federal de Derechos Humanos está completa, la Comisión del Distrito Federal de Derechos Humanos está completamente desprestigiada, porque prácticamente es una empleada del jefe de gobierno. Sin embargo, con esto lava la cara. No, estoy dando la pelea. Sin embargo, los diputados le reclaman a la señora Berta Gutiérrez, creo. Le dice, oye, ¿por qué lanzas esa acción de inconstitucionalidad en contra de la ley donde tú la aplaudiste y participaste? Si dijeran la verdad, dirían, es que estamos vacunando a la ley, estamos poniendo una vacuna, porque lo que nos interesa realmente, el fondo del asunto, es el seguro obligatorio para todos los coches del Distrito Federal, y los que entren van a tener que comprar también seguro aquí, o vienen con seguro, a ver cómo le hacen. Son 5 millones de coches. Es un negocio grande, de miles y miles de millones de dólares. Cada año obligatoriamente pagar tu cuota. No son negocios pequeños, son negocios gigantescos. Y como ahora andan muy hermanados los estados limítrofes, puede ser de 10, 20 millones aquello. Es decir, son negocios gigantescos. Esto tiene un antecedente y seguramente ustedes lo recuerdan. ¿Se acuerdan de aquel famoso Renave que manejaba un argentino torturador y que vino aquí con la idea, y que en esa trifulca se suicidó un subsecretario de Comercio con un cúter, una cosa así, espantosa? En ese entonces estaba Cuauhtémoc Cárdenas de jefe de gobierno. Obviamente el ingeniero, cuando le mandaron esa cuestión del seguro obligatorio, pues dijo, está bien esta ley, a ver qué día la publicaban. La echó al cajón, está mal, ya se volvió a saber de ello. Esto cayó por la serie de fraudaciones que hacían, defraudaciones internas, la catadura moral de los personajes completamente. ¿Quién sabe quién trajo a ese señor por acá? Lo que sí es cierto es que él estaba al frente de esta cuestión. Creo que fue a dar a la cárcel y lo mandaron a Argentina, se fue allá y allá lo apresaron. Es decir, el argentino hizo aquí todo un tango. Pero era Ricardo Cavallo, algo así, no recuerdo, pero sí era un tal Cavallo o Cavallo. Esos antecedentes son los que tenemos del seguro obligatorio para la Ciudad de México. Yo creo, salvo la mejor opinión de ustedes, que ese es la verdadera cuestión de esto, el negocio, y que tanto la Comisión de Derechos Humanos Nacional y del DF están vacunando para cuando venga la resolución de la Corte, ya los defendí, no se hizo, que esto y que lo otro. Oye, qué bien. ¿Y lo del seguro? Ah, no, esto no, ahí sí no lo tocamos, esto no, ustedes quieren todo, hombre, pues no se puede, hasta aquí. Y claro,
la Corte va a hacerle como que le hace como siempre, ¿no? La Corte siempre está atenta a qué dicen los señores. No es una Corte de justicia, es una Corte política. Los señores de la Corte saben de política, de derecho un poquito, lo que sea para quien, un poquito. Para eso tienen buenos secretarios que les hacen esas cosas. Ellos aparecen ahí en televisión diciendo una serie de dislates que ni ellos mismos entienden, ¿no? Pero de política son hábiles, ¿eh? Siempre se colocan con el sí señor y no señor. Pero tiene una lógica. ¿Quién los nombra a los ministros de la Corte? El gobierno. Presidente. Exacto, el presidente. Pasan allí, dizque al Senado para que el Senado haga esto. No, al último siempre se impone el candidato del presidente. ¿Y cuánto ganan? Claro, los ministros pues, son políticos, se acomodan, hay que quedar bien con el señor. Ahí nadie les da mensajes. Esta sentencia viene así. ¿Por qué? Porque favorece al señor presidente, o favorece a los amigos, o favorece a Televisa. Es decir, ellos se manejan en el plano político básico y fundamentalmente. Las cuestiones legales son ahí para sus secretarios, proyectistas y cosas de eso. Y al proyectista le dices, necesito la intención de la sentencia en este sentido. Por eso se te paga. A ver, tú búscalo. Si sale mal, pues ahí le echamos montón y con los votos de nosotros sale, sea lo que sea. El fenómeno político de la Corte queda muy claro con la situación de la secuestradora francesa, ¿no? Queda muy claro. Calderón por angas o mangas dijo no. Calderón. Llega Peña Nieto y dice sí. Y la Corte ya había dejado eso como cosa a juzgar, ya no había para dónde meterse. Sin embargo, pues había unas cosas que ahí no se habían desahogado, ¿seguro? Y hay que desahogarlas, ¿verdad? Entonces, el manejo político ahí es evidente, completamente. El manejo de la Corte es fundamentalmente político. Ahora bien, en la Corte son listos y estas acciones de inconstitucionalidad, ellos van a medir los pesos y contrapesos políticamente y van a decir por aquí. Pero eso no afecta al nuevo RENAVE que tenemos. Eso sí no se toca. Ni cuestión de licencias, tampoco. Ni exámenes para licencia, menos. No. Los filones de plata, los filones de corrupción, esos intactos. Yo tengo esa impresión de esa situación. Los artículos constitucionales que se esgrimen para todas estas cuestiones son los que ustedes ya conocen, ¿no? Es el sexto constitucional que nos habla de las cuestiones de la expresión de pensamiento. Es obvio que se coarta a los manifestantes y me mandan por los callejones y por las calles aledañas, porque no puedo manifestar ni mi opinión, ni mi pensamiento, ni mucho menos. Y obviamente se coarta el 9 constitucional el derecho de asociación y de reunión. ¿Por qué? Pues no puedo reunirme en esas condiciones ni de asociarme, me ponen dificultades y trabas inúmeras y además me estás criminalizando al decir que debe ser perfectamente lícita. Es decir, estoy prejuzgando. Y también se violenta la legalidad del artículo 14 y 16 constitucional. Nadie puede ser juzgado por cualquier gente que diga, esto es perfectamente lícito o ilícito. Esa es la legalidad de la Constitución, 14 y 16 constitucional. Y básicamente, pues el derecho de tránsito.
que nadie te puede pedir permiso, ni salvoconducto, ni ningún otro documento, pues para caminar, para transitar por la República. Eso es lo básico también. Sin embargo, todas estas cosas pueden ser salvadas. Yo digo que aquí, como en los parquímetros, como el gas ese de Fenosa, pues se les están dando gratis bienes públicos a las organizaciones privadas, a los capitales privados. O que el gobierno es tan inepto que no puede encargarse de parquímetros o ver alguna otra solución a esto. O que el gobierno tampoco puede hacer la cuestión del gas, que por otra parte ese gas dicen que es peligrosísimo porque no tiene olor. No sé si nadie haya puesto olor, pero ha habido casos de envenenamiento, porque como no tiene olor, pues no saben ni cuándo está operando aquello, el dolor de cabeza, esto y lo otro, se van a dormir y ya no amanecía. Por otra parte, en una zona sísmica como es la Ciudad de México, pues hay problemas sobre eso, quebraduras, etcétera. Ellos dicen que traen material que por los siglos de los siglos. Puede ser, pero lo cierto es que se concesiona, y aquí en la delegación Benito Juárez, en cuestión de parquímetros, pues tenemos los que metieron acá en la colonia del Valle Sur, en Acacias, en Nápoles, y los primeros días parece que había ahí batallones de granaderos porque la gente se oponía. Es decir, que todo se está negociando. Y las situaciones que se dan en esto es que dijeran, bueno, pues sí se hacen negocios privados, etcétera, dan empleo, etcétera. Lo peor de esto es que los funcionarios de ahora serán los empresarios de mañana de esas mismas empresas. Todos conocen el afán del expresidente Zedillo. Vendió los ferrocarriles de México y apareció como socio de ellos en Estados Unidos. Se venden teléfonos de México en una irrisoria cantidad. Y luego dicen que el prestanombre es el BIN y que el verdadero dueño es Alín. Es decir, todas estas ventas fraudulentas para la nación van acompañadas de los funcionarios. Y básicamente los funcionarios de la Secretaría de Hacienda. Si ustedes ven a todos los secretarios de Hacienda, o están en un banco, que es una banca tipo buitre, no se les puede decir de otra manera, porque en sus países de origen no se atreven a cometer esas tropelías que cometen aquí. ¿Y por qué las cometen? Porque aquí tengo de socio al señor exsecretario de Hacienda que tiene contactos. Y a mí no me hace nada. Ese es el problema. Algunos dicen que los de izquierda satanizamos la inversión extranjera. Están equivocados. No satanizamos eso. La inversión extranjera es buena. Pero si hubiese una clase política que no diga, ¿y yo dónde escribo? Porque yo necesito acciones también. Ya llegamos a la cuestión petrolera. ¿Quiénes van a ser los próximos prósperos empresarios? Pues los que están en el gabinete, los Lozoya de la Energía, el otro señor de Pemex, Peña Nieto, todos aquí, a un nivel fuerte todavía, porque la capital también parece que van en ese derrotero. Vamos a aliarnos para cuando salgamos. Olvídate de la pensión. No. Socios de Fenosa, socios de los parquímetros, socias en las aseguradoras, en ese negocio que nosotros emprendimos. Queremos ser socios. Seguramente ya están los acuerdos en ese sentido. Parece que ese es el sentido. Desde los antiguos griegos se decía
que los armadores, que eran los industriales de ese tiempo de los barcos, no podían ocupar puestos públicos porque había conflicto de intereses. Entre los romanos estaba prohibido también, con multas muy severas y en algunos casos con pena de muerte. Era terrible que alguien que fuera funcionario tuviera intereses privados o que utilizara la influencia del poder pues para hacerse de los bienes públicos o privados, o utilizara toda esa serie de artimañas. Aquí no, sobre todo los secretarios de Hacienda que manejan el cúmulo grande de dinero, que son los que otorgan concesiones, intereses, esto, lo otro, con la mano en la cintura son secretarios de Hacienda y aparecen de presidente del banco, el señor Ortiz Mena, de tal parte. Y todos tan contentos. Teníamos un litigante famosísimo que litigaba en el Senado, era Coyota, la Coyota Fernández de Ceballos, que decía la Coyota. Entonces, todos esos modelos se reproducen y de ahí vienen las impunidades de estas empresas, de oceanografía, y salen a la luz últimamente porque en Estados Unidos a alguien le pisaron un callo por allá y ellos dicen, no, a mí me pagas y piensa, y se arman los problemas, pero de aquí nadie dice nada. O los gobernadores fronterizos, los tamaulipecos, es por Estados Unidos que conocemos todas las tropelías. Aquí la ley del muro, aquí nadie sabe nada. Esto es lo verdaderamente de fondo, a mi modo de ver, que esconde esta ley de movilidad. Por eso hacen tanta la Comisión de Derechos Humanos del Distrito, la Comisión Nacional, la Acción de Inconstitucionalidad. No les interesa eso. Lo que diga la Corte tampoco les interesa. Lo que les interesa, eso sí, y para que nadie se dé cuenta, bajar ese nuevo atraco perpetrado contra la mayoría del Distrito Federal. Parece que esa es la idea fundamental. Como se han venido desarrollando todos los acontecimientos, conforme yo lo veo, seguramente ustedes tendrán decididamente una mucho mejor visión de estas cuestiones. Ahora bien, los particulares, nosotros, estamos obligados a comprar el producto que nos digan en el gobierno. Ahora va a comprar 2 kilos de tomate cada semana. Oye, pero a mí no me gusta el tomate, soy alérgico, tírenlo siquiera, pero yo le ordeno que compre 2 kilos de tomates semanal. Es lo mismo, claro, aquí la adornan. No es para beneficio de X y Z que atropella. No, si alguien atropella a alguien, regularmente siempre tienes que pagar. Si cometes una infracción, paga. Para eso están los reglamentos, para eso está la policía, para eso está. Ahora bien, una gente que no tenga dinero, pues no tiene carro, entonces no atropella, no comete infracciones, no comete nada. Es una lógica elemental. Pero aquí, todas las lógicas, por elementales que sean, están rotas. Es decir, yo considero que los particulares no están obligados a comprar ningún seguro, salvo, obviamente, ya no es obligación, que yo quiera comprar el seguro porque me considero que lo deba de comprar, pero eso ya queda a criterio del ciudadano. En la Constitución, las obligaciones del ciudadano, ¿cuáles son? Votar, pagar impuestos, no que me obliguen a comprar nada, pagar impuestos. El servicio militar dicen que es obligatorio, creo que ya no hay. Yo todavía hice algún servicio militar por ahí. Luego lo cambiaban por hacer deportes o servicios sociales, no sé cómo han de decir. Pero esas son 3 las cuestiones. Y votar, ¿no?
que dicen unos que es un derecho y una obligación, pero si no votas no hay problema. En algunos países si no votas, pues sí tienes sanción. Pero por eso tienen tan altos porcentajes de votación, hasta el 80, 90, 95, porque son sanciones fuertes si no votas. Pero esas son realmente las obligaciones del ciudadano en cuanto a prestación que tienes que servir, que otorgar, etc. Por ejemplo, lo nombran a uno en las mesas directivas de casilla. Es obligatorio. Tienes que desempeñar. Que si te dan torta, aquí unos partidos dan 1.500 y otro, ese es otro rollo, ¿no? Pero sí es obligatorio legalmente. Esas son las cosas obligatorias. La compra del seguro no viene allí en la Constitución. Debe ser un artículo expreso porque es una molestia que causas al ciudadano. Si no hay artículo expreso, pues no puedes decir, bueno, en tal ley dice, sí, pero esa ley tiene un fundamento constitucional, o es una ocurrencia, o no es ocurrencia, es un negocito, veamos. Ahora bien, la autoridad tiene permitido nada más lo que la ley le autoriza, y la ley máxima es la Constitución. Yo no he visto en ningún artículo de la Constitución que yo tenga que pagar. Bueno, sobre la cuestión de los carteles, es obvio que los derechos constitucionales nos permiten pegar esos carteles, obviamente mientras no sean injuriosos, groseros, etc. Pero el problema es que la Constitución, vamos a decir, es la que está como en una pirámide arriba de toda la normatividad, y de ahí depende todo. Lo que esté en contra de esa normatividad que está arriba es inconstitucional. Por lo tanto, estos reglamentos, leyes, etcétera, son inconstitucionales, atacan derechos humanos. Y los jueces, todos, en cuestión de derechos humanos, deben conocer directamente. Los jueces cívicos están obligados, ¿verdad?, a conocer de eso. ¿Por qué? Porque así lo marca el artículo 1 de la Constitución, donde se dice que los derechos humanos son universales, transversales, y sobre todo son derechos que conllevan en la esencia cada ciudadano. Es decir, que los jueces, todas las autoridades, están en materia de derechos humanos a aplicarlos. No vamos a irnos ante la apelación y que ante el amparo, no. Tienen que aplicar el juez cívico, que es el más modesto de los jueces, si se le quiere ver así, y para el caso concreto, él lo debe de aplicar. Ahora bien, también hay otra situación, se puede ocurrir a derechos humanos. Siempre traemos teléfonos cuando andamos en esas labores, pues ir a derechos humanos. Esas son las salidas, vamos a decir, de carácter formal. Y retomando lo que decía la compañera de los basureros, de los que se dedican a la cuestión de la basura, que arrancan, que porque tienen orden, pues también decir, a ver, pásame tu nombre y dame tu número de tu carro, donde andas, la placa, o verla por ahí, y hacer una denuncia. Eso es lo que se debe hacer. Es decir, también complicarles a ellos la situación, ¿verdad? Citarlos ante un juez cívico, es decir, tomar la iniciativa, y ahora pues te llaman allá, pero yo que hice, no, pues a mí me ordenaron pues malamente, ¿quién te ordenó? Es decir, complicarles la cuestión. Y eso es relativamente sencillo, pero sí, si andamos en tareas de pegar carteles, pues al menos tengamos unos teléfonos ahí
y el articulado relativo de la Constitución sí sirve. Si se le lee hoy, el artículo 6º y 7º de la Constitución dice esto y esto y esto y esto. Estás mal, te voy a acusar, te puedo decir, dale, ¿con qué? Bueno, ahora, una acusación, una denuncia verbal, pasó esto y esto y esto y necesito, necesariamente, requiero, pues que cites a esta persona, porque está atropellando todos mis derechos. Ya se dijo que eran progresivos, ya se dijo que eran universales, que eran transversales. ¿Qué quiere decir esto que viene así? Hasta abajo, transversalmente. Esas son las cuestiones que pues yo sugeriría para que se pusieran en práctica. Si andamos en estas situaciones y hay ataques de esa naturaleza, pues hay que también tener alguna idea de cómo contrarrestar dentro de estos límites tan estrechos del Estado disque de derecho. Luego aquí nos dicen, nos pregunta Julio que cuál es una infracción y cuándo es un delito. La infracción es de carácter administrativo, son leyes administrativas y las multas varían, pero básicamente parece el mayor encierro que marca la Constitución son de 36 horas, hasta allí, por infracción administrativa. El delito pues ya es unas penas mayor y ya se atenta contra la propiedad, la vida humana, etc. Es obviamente distinto. Basurero, obviamente hacían unas referencias. Es obvio que para cambiar este estado de cosas, pues sí se necesita un instrumento, un partido que tenga esa vocación real de servicio, pero aparte de tener esa vocación, que tenga la fuerza de convencer a las mayorías para tomar las instancias de poder. ¿Cuál es la instancia de poder? Aquí, la instancia de poder máxima es la jefatura de gobierno. Me atrevería a decir que después es la asamblea y al último el Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal, porque pues realmente donde se hacen las leyes es en la asamblea, pero el que generalmente manda las iniciativas de leyes fundamentales es el jefe de gobierno y regularmente tiene mayoría en el Congreso local, en la Asamblea Legislativa. Entonces, de ahí la fuerza, que además tiene el dinero, tiene la hacienda, tiene los delegados, tiene el inmobiliario, tiene el presupuesto grande, puede ofrecer muchos privilegios, dádivas, concesiones, impuestos, derechos, productos, aprovechamientos, puede jugar con todos esos elementos para afianzar más el poder. Pero la idea es exacta. Si tenemos una vía, que es la vía electoral, vayamos sobre esa vía realmente a obtener. Por lo pronto, estas elecciones de 2015, pues lo que está en juego básicamente como poder, entiendo que hay delegaciones, etc., es la Asamblea Legislativa. Si Morena tuviera la mayoría, pues ya sería un contrapeso muy fuerte para todas estas situaciones. Y si tuviera la mayoría absoluta y si tuviera las 2/3 partes, cambiaríamos todo este estado de cosas. Lo veríamos con una óptica, primero, de absoluta honestidad también. Ese es el punto, la absoluta honestidad, sin cortapisas de nada. Si no se puede hacer así, no tiene caso tampoco ningún cambio. Debe preverse siempre esa situación, que los candidatos por los que votemos tengamos alguna certeza, pero también
que nosotros decidamos qué candidatos van, que los conozcamos, que tengamos alguna idea de ellos. Porque también pasa después que nos envían cada espécimen, dices, bueno, esto es lo distinto. No. También decía un compañero, es un partido, pues ya son los veteranos, por decirnos bonitos. Pero, y en el discurso siempre hay que alentar a la juventud y que hay que alentar a la juventud. Pero yo he visto casos que cuando un joven pretende algo, lo hacen añicos. Dicen, no, es que es muy radical. No, es que es incómodo. Bueno, pues es joven, ¿qué quería? Entonces quieren jóvenes viejitos. Es lo que buscan, jóvenes viejitos. Preferimos eso, obvio. Mejor viejitos jóvenes que jóvenes viejitos, ¿no? Entonces para eso estamos mejor nosotros, ¿viste? No, pero sí hay un ataque sistemático. Luego viene la cuestión de los géneros, cuestiones de estas, ¿no? Del 50 y del 50. Está bien, pero regularmente, ahora han cambiado las leyes y es más difícil. Antes estaban lo de las Juanitas, ahora las fórmulas son Juanita con Juanita y Juanito con Juanito. Así siempre quedará el género si la otra dice me voy, renuncio y tú quedas. Queda otra. Sin embargo, no es lo mismo que yo lance mi candidatura por Iztapalapa a que la lance aquí por Benito Juárez. Allá tengo muchísimas opciones y oportunidades de ganar, ¿verdad? Y antes mandaban a las damas pues a la muerte electoral segura, ¿no? Ahora eso se ha ido mejorando. Es decir, sea hombre, sea joven, sea mujer, el perfil debe ser primero, pues que es una gente honesta. Si no hay honestidad, no va a haber nada. Podemos llevar perfiles magníficos, podemos llevar gente con gran experiencia, con gran capacidad, pero si no es honesto, seguros de mi cargo, no es de la Constitución. Y si la ley tiene, la autoridad tiene que ceñirse expresamente a la ley, la autoridad sí tiene que ceñirse ahí, el ciudadano no. El ciudadano tiene otro dogma. Para el ciudadano todo lo que no está prohibido le está permitido, pero es para el ciudadano. La autoridad no, tiene que ceñirse primeramente a la Constitución. En este caso, y en su momento, cuando venga el reglamento, cuando hagan el primer acto de aplicación de la ley, pues van a resultar, me imagino yo, miles y miles de amparos en ese sentido. ¿Qué efectos pueda tener? Pues eso dependerá de los jueces de distrito que toquen. Hay algunos jueces que han actuado bien. Claro, ya no están en la judicatura, regularmente los jubilan. Aunque tengan 30 años, se va usted jubilado. Bueno, o les achacan algo estilo. Ese es el problema de fondo. También cómo se manejan estas dos comisiones en ese panorama de suciedad, vacunando a la propia ley para poder decir, señores, nosotros hicimos lo que se pudo, no se pudo, sí se pudo, pero lo otro jamás lo tocaron. Tenemos pues que con esta ley se transgreden y violan el derecho de tránsito, el derecho de expresión, de libertad de pensamiento, de seguridad jurídica, el derecho de asociación y de reunión, los principios de legalidad y restricción de garantías, es decir, se me restringe.
Y obviamente con todo esto hay un problema que es un ataque, un acoso para las mayorías. Siempre están contra las mayorías, o si no, por un sector vulnerable, como es el no circula para los comerciantes. Es decir, yo puedo decir qué bueno que haya ese no circula, pero antes de eso ya les dije a ellos, vamos a hacer esta programación para tus camionetas, para tus carros, para lo que utilizas para tu negocio. Vamos a ponerle una serie de aditamentos para que ya no contaminen, o vamos a hacer un cambio, vamos a algo. Ah, no. Primero te pego y después te prometo. Es decir, parece que no se toman en cuenta los mecanismos más elementales de la administración pública. Y uno de ellos es prever. Si yo lanzo una ley así, ¿qué puede venir? No, pues voy a afectar a cientos y cientos de familias que viven así, que trabajan así, que sus mercados están así, y que la mayoría de sus camionetas son veteranas, que pueden funcionar muy bien y que no contaminan, y ese es el problema, no contaminan, pero es un modelo muy viejo. Oye, pero está perfecto, mira, pasé, sí, pero el modelo. Cómprate una nueva. Dice, sí. Si voy a fuerzas, mantengo esta que tengo. Y también ahí surge la malicia. Bueno, pues era un buen convenio con los que venden camionetas o carros, cosas de... Es decir, hemos aprendido a maliciar estas cosas. La hemos aprendido, no porque la liberan. Poco a poco nos vamos dando cuenta de los derroteros que siguen las administraciones en general, que negocian todo, que quieren negociar todo, que quieren ser socios de todo. Ese es un problema de clase política. No tenemos una clase política adiestrada que viva y que viva bien de sus salarios, eso nadie le regatea, pero que no se metan de socios donde necesariamente va a haber conflictos de intereses. Es decir, no pueden chiflar, como dice el pueblo, y andar en la procesión, chiflar y comer piñón, porque lo avientas todo. repicar y andar en la procesión. Un compañero me preguntaba sobre la ley cívica del Distrito Federal y me decía que a veces, pegando propaganda, se les criminaliza, se les atrapa, es un delincuente administrativo, pero es un delincuente. Es obvio que lo que se procedería allí, pues sería ir inmediatamente ante la Comisión de Derechos Humanos, ¿no? Desde el punto de vista formal. ¿Por qué? Porque ya relatábamos lo que dice el artículo 6º y 7º de la Constitución. No puedes agredir ni intervenir a la difusión de las opiniones, ni tampoco te puedes quedar con los aparatos, las cosas, los papeles que utilicen, ni mucho menos lo puedes criminalizar. Y sin embargo, en la ley cívica sí. Y ha habido compañeros que han sido víctimas de esto. Que cabe completamente un amparo perfectamente. Pero creo que la multa es de 1,500 pesos y la gente dice, bueno, yo creo que me sale más barata la multa que todo un proceso de amparo, con todo lo que ello significa de tiempo, de pérdidas, etcétera, etcétera. Esas son básicamente la problemática para las cuestiones de la ley de movilidad que nos reservaron.
Algunas cosas pudieran ser positivas, por ejemplo, reclamos. Si sufres algún daño a consecuencia de la falta y o mantenimiento de la señalización o mal estado de la vialidad, la administración pública debe indemnizarte. En estos casos están incluidos ciclistas y peatones. Yo pregunto, ¿a dónde voy? Hay un socavón inmenso por ahí, me caigo en el carro por ahí, me hiero, también el carro sale casi destrozado ahí. ¿Ante quién voy? ¿Ante el Tribunal de lo Contencioso Administrativo? Pues seguramente que sí, es para reclamar al Distrito Federal todas las averías que hace el Distrito Federal. Bueno, ¿y cuánto tiempo me llevaré ahí? En primera instancia, porque ahí son instancias, y hay sala ordinaria y sala superior, a lo mejor la gano en la 1, pero luego el distrito se va a la 2, o la sala superior, y a lo mejor ahí la gano también, o la pierdo. Y si la pierde el DF, se va a la revisión, que es una especie de amparo ante la autoridad federal. ¿Cuánto tiempo perdí? ¿Cuánto invertí? ¿Cuánto me van a pagar? Es decir, la ley, como dice la Constitución, no es expedita. ¿Qué quiere decir expedito? Que no tenga obstáculos. Y aquí parece que se esmera en la cuestión de los obstáculos. Para cualquier petición siempre ponen 1, 2, 3, 5, 6, cientos de obstáculos. Es decir, se obstaculiza la justicia. Es decir, si no es expedita, menos puede ser pronta. Así dice la Constitución, pronta y expedita. Pero si no es expedita, pues menos va a ser pronta. Es tardada, y esto trae consecuencia, el desgastar a la gente. Y obviamente pues la gente con sentido común, que es valioso, dice, no, mejor hay dinero. No, sale más caro el caldo que las albóndigas. Ni modo, me quedo ahí, así. Debiera de haber una institución claramente clasificada y decir, hubo esto y esto y esto, venga en una semana, 8 días y se le paga, punto. No. Simplemente alguien ha entrado a esa cueva que es el registro público de la propiedad, es lo mismo. Tiene usted que pagar por ver. Además, tiene que ir a X lugar, allá por la Candelaria de los Patos, que está la Dirección General de Notarías, una cuestión así, para que le den una certificación. Tiene que volver con nosotros. Y después, ¿saben qué dice? En la atrocidad jurídica más terrible, simplemente le dan un papelito todo ceboso ahí y dice, no pasó. Oye, ¿y esto qué? Pues no pasó. Pues no pasó. ¿Usted es abogado? Le pregunté una vez que le dije, claro. ¿Y qué es esto de no pasó? Explíqueme, ¿usted es abogado? No. ¿Usted no sabe que no pasó? Olvida. Es decir, se obstaculiza. Ante eso se tiene que ir uno pues al contencioso. Y en el contencioso hay 2 instancias. Y el gobierno siempre se va a amparo. Así una cosa dices, ay, mejor la dejo. Y si surgen problemas, mejor que surjan para ellos y no para mí, ya veré. Entonces todas esas cosas van arruinando la administración, la van haciendo gomosa, porosa, y al último, como todo lo poroso, se va decayendo y llega al mercado negro y decir, no, mejor lo arreglo por debajo de la mesa, por arriba no se puede, es imposible. Pero ese ha sido, yo siento que el problema principal de México, que es la terrible corrupción masiva, fuerte.
degradante. En el informe, este informe de Peña Nieto, una vez nada más se señaló la palabra corrupción, de un fenómeno donde se nada en él con toda amplitud. México es uno de los países más corruptos del mundo, pero yo creo, se lo digo como litigante, que el más corrupto de los estados es el Estado de México. Es terrible. Aquí dice uno dos, pero allá no. Es insoportable aquello, nadie le aguanta. Vas por una copia que cuesta, por decir, 100 pesos. Dice, ah, sí, la necesitas, correcto, vengas en la tarde, pero tráigame 500 pesos. Y si necesitas la cosa porque es una prueba que necesitas aportar, ¿qué haces? Como que no, yo no le entro, y tu cliente te va a entender eso. No, el cliente lo ayude, ¿sabes cómo? Ustedes se contrató. Así es el Estado de México, es la cueva más grande que produjo, obviamente, la Peña Nieto. Ese es el producto más acabado del Estado de México y la corrupción en el país. Gracias, muy amable. Gracias al licenciado Cárdenas. Recuerden, estamos en la sesión de preguntas. Pásenle, es muy importante que preguntemos acerca de la ley de movilidad. Nos la pasaron y casi no nos dijeron. Y es muy peligroso, porque esta ley de movilidad, ¿cómo será peligrosa que incluso cambia el nombre de una secretaría? La Secretaría de Transporte y Vialidad ya no se llama así, ahora se llama la Secretaría de Movilidad. Y esta nueva ley de movilidad va a afectar en casi de 12 a 15 reglamentos, comenzando por el de tránsito. En 12 o 15 reglamentos que rigen la vida social de la comunidad, ahí van a ir. Todos están esperando que cambie. No saben las implicaciones que esto tiene, es muy peligroso. Por eso quisimos que el maestro Cárdenas se sumergiera en eso y nos diera una charla al respecto. Es muy riesgoso. Va el compañero de la Rosa. Buenas tardes, compañeros. Gracias, maestro. Un par de preguntas. Bueno, creo que todos lo conocemos, México es también el rey de la simulación. Y México quiere quedar bien en el extranjero. Creo, maestro, que le dan preferencia al peatón, o hay aquí destaca la protección al peatón en esta ley, porque el peatón es atropellado. Uno de los países que tiene mayor número de muertes por accidentes de tránsito, ahí también somos de los primeros. Y no les interesa el peatón, pero les interesa el cine extranjero, que tenemos una ley de protección al peatón. Ahora, un par de preguntas. Todas estas leyes, esta ley y los reglamentos que se vienen, son perjudiciales para nosotros, para los ciudadanos. ¿Quién las hace? La Asamblea del Distrito Federal. Yo creo que esto justifica la lucha electoral. Morena es muy criticada porque hace preferencia, destaca
la lucha electoral. Aunque los miembros de Morena no dejamos de participar en otro tipo de luchas, pero sí, como partido, hace hincapié en la lucha electoral. Por eso hay que conquistar en el 2015 la asamblea, la mayor número de diputados de la asamblea, para poder echar abajo todas estas leyes. Aunque no sean las más importantes política y económicamente para el país, pero también causan molestias y dolor al pueblo. Una pregunta más concreta, maestro, en relación con el alcoholímetro. El cuerpo humano, ahora sí que el cuerpo humano es de uno, es mío. ¿Tiene la autoridad, facultad para meterse a mi cuerpo? Porque con el alcoholímetro le meten al individuo, al ciudadano, un tubo en la boca. Están violando su integridad física. ¿Por qué? ¿Por qué me meten una cosa en la boca? Si fuera recíproco, yo le metería cualquier cosa en tal sea la parte amancera. Es posible, es jurídicamente legal que al ciudadano o a la ciudadana le introduzcan algo que puede causarle una enfermedad. No hay ningún antiséptico 100% efectivo. Los microbios y los virus no son del todo combatibles al 100%, si no ya habrían desaparecido las enfermedades. Vaya, me pueden causar un daño introduciéndome en la boca. Violan mi integridad física. Eso es legalmente posible. Y otra pregunta. Si nosotros pagamos impuestos en la gasolina, en la tenencia, en la compra de un automóvil, y en qué, ¿sabe qué más tantas cosas? En la licencia, ¿no debía el Estado garantizar el seguro? Pero bueno, son inquietudes que se pueden resolver si combatimos y conquistamos la asamblea, la mayoría de la asamblea del Distrito Federal el año que viene. Muchas gracias. Gracias al licenciado Carlos Cárdenas Márquez por esa charla que nos hacía tanta falta escuchar lo que es la ley cívica, porque miren, pegando y pegando carteles por las calles, nos los quitan, los despegan, y luego cuando los agarramos, oye, ¿por qué quitas mis carteles? Mi trabajo me costó hacerlos, imprimirlos y pegarlos. Es que estás ensuciando la ciudad, Ah, nomás los niños se ensucian. Los de las escuelas de computación, los de las escuelas de inglés, los de ventas de garage, los de los perros que se perdieron, esos no ensucian. ¿Por qué quitan los nuestros nada más? Y luego, aguas, porque los de la derecha nos están diciendo, es que yo soy vecina de esta colonia y soy ciudadana. Eres del PAN, yo te conozco, eres de derecha. Soy ciudadana. Ellos están diciendo que nomás ellos son ciudadanos. Nosotros también somos ciudadanos y yo soy vecina de esta colonia y de aquí me han salido. Soy vecina de la colonia y soy ciudadana. Yo también
también soy ciudadana y soy vecina de la colonia. Bueno, nos llevaron a una delegación en una ocasión a un compañero y a mí. Llegamos hasta el juez y el juez dijo, esto, por mí no hay delito que perseguir, por mí están libres, pero arréglense con el policía. Ah, entonces lo que quieren es eso. Sí, no le dimos nada y se quedó, iba a decir encabronado. Así se quedó el policía. Bueno, se llevaron a Toño también en otra ocasión, hace menos tiempo, y lo tuvieron encerrado como 6 horas. No en una celda, pero en una sala allí medio oscura, medio en penumbra. Y bueno, le tuvo que hablar al licenciado González Schman y fue licenciado y habló con ellos y ya quedó libre Toño. Pero lo que les quiero decir es que ya los partidos políticos tienen permiso para pegar propaganda de sus partidos en lugares públicos. Entonces ya vamos a poder pegar libremente sin que nos diga nada, porque ya Morena es partido, ¿verdad? Sí. Entonces no tengan miedo, compañeros. Estamos amparados, más amparados ya, porque Morena ya es un partido. Pero ¿cómo lograr que no nos quiten? Es la pregunta, es la pregunta. Miren, la mejor forma es, los quitaron, no discutan nada, ven y pega más. Vamos a traerlos despegue y despegue a ver si es cierto que aguantan. A ver quién se cansa primero, ¿sí? Nosotros de pegar ya tenemos práctica, yo no me canso, me gusta, hago ejercicio caminando. Y ellos, pues que se dediquen a pegar, ellos no hacen trabajo si no les pagan. Nosotros sí, trabajamos mucho sin que nos paguen nada, pero ellos no aguantan mucho. Sí, no hay problema. Gracias. Sí, miren, la pregunta concreta con el licenciado Cárdenas es ¿cómo podemos combatir la presión de la policía cuando nos dice que no podemos pegar los carteles? Es correcto que ya como partido político, y eso implicaría que en los carteles le tuviéramos que poner Morena Cultura. Eso implica, no se lo hemos puesto, pero si le ponemos en qué medida nos protege la ley federal